Bienvenidos a la tercera y última parte del sistema generativo de Noam Chomsky. En esta ocasión nos vamos a dedicar completamente al análisis del aspecto transformacional. Entrando en materia, la gramática transformacional se refiere a cualquier cambio, permutación, eliminación o bien adición de elementos gramaticales, elementos sintácticos dentro de cierta estructura gramatical, lo cual pues no solo altera la estructura gramatical, sino permite atisbar que es posible generar nuevas estructuras a través de cambios ligados a ciertas normas, como vimos en el video anterior. Aquí nos damos cuenta, por ejemplo, que si decimos Daniel fue al estadio, en el momento que agregamos el adverbio de negación no, ahí cambia completamente el sentido semántico y por supuesto la estructura sintáctica de la oración. Daniel no fue al estadio. Entonces esos pequeños cambios, esas pequeñas modificaciones es lo que defiende Chomsky como estructura o mejor dicho gramática transformacional. Ahora bien, él va a decir que existen dos estructuras que componen el sistema lingüístico de la lengua. Primeramente, la estructura profunda. Es el simple pensar, está ligado a la semántica, es la expresión. Por ejemplo, la oración, el hombre busca ser inmortalizado, ahí estamos expresando una idea pues que está vinculada no solo a nuestros pensamientos, sino que puede ser asimilada e interpretada por el receptor. Ahora bien, en la estructura superficial es la representación de esa idea, pero desde el aspecto mental. O sea, es la interpretación a través de un sistema fonológico o escrito. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien existe una estructura profunda donde se expresa el significado, nosotros lo asimilamos a través de la estructura superficial. ¿Qué quiere decir eso? La estructura superficial está expresada en cierto sentido no solo desde la visión fonológica, fonética, sino desde lo escrito. O sea, nosotros asimilamos lo de la estructura profunda a través de la estructura superficial. Lo que está presente en la estructura superficial va a ser la imagen mental, o sea, la idea que tengamos respecto a lo expresado a través de la estructura profunda. Seguidamente vamos a decir que los cambios, las permutaciones o donde va a actuar la gramática transformacional va a ser en la estructura profunda. Ahí es cuando ya expresamos la idea con base a un sistema fonológico o escrito, es donde podemos hacer los cambios. Podemos agregar, modificar las desinencias, hacer modificación en el tiempo verbal, cambiar de persona. Todo eso pues va a permitir generar nuevas oraciones. Partiendo de un ejemplo, si decimos Juan compra la manzana, podemos hacer una modificación dentro de una misma categoría gramatical. Por ejemplo, la manzana es comprada por Juan. Ahí mismo cambiamos el aspecto verbal y pasa a ser un aspecto perfecto, o sea, la acción terminó. O bien si decimos la manzana es conseguida por Juan, ahí ya no solo cambiamos el aspecto verbal, sino que cambiamos completamente el verbo. Y por último, Juan compró la manzana, solo pasamos el verbo inicial a pretérito. Entonces nos damos cuenta que cada una de esas oraciones expresa un significado distinto y que va a variar de acuerdo a lo que decimos expresar y por lo tanto va a variar de acuerdo al cambio que le asignemos. Chomsky va a partir de la idea de que existen universales lingüísticos. Él va a defender que a través del análisis de la gramática transformacional podemos ubicar ciertos universales lingüísticos repetitivos en muchas lenguas, por ejemplo, el inglés. Si partimos de los mismos ejemplos, pero en inglés, nos damos cuenta que la idea del cambio verbal se mantiene. John buys the apple. Es el mismo verbo, y si lo cambiamos a voz pasiva, the apple is bought by John, nos damos cuenta que se mantiene la estructura. Seguidamente, the apple is gathered by John. Repetimos, nos damos cuenta que la simple modificación se da en el verbo. Y por último, también si lo pasamos al pretérito, John bought the apple. Entonces ahí Noam Chomsky se da cuenta de que existen universales lingüísticos a través del análisis, como les mencionaba, de la gramática transformacional. Por último, Noam Chomsky va a simplificar su sistema.
su sistema de gramática transformacional, cambiando la idea de las estructuras profunda y superficial y asignándoles una rama específica de la lingüística. La estructura profunda va a estar representada estrictamente por la fonética. O sea, ahí nos damos cuenta cómo Noam Chomsky se inclina más que todo a la percepción fonética del lenguaje. Mientras que la superficial va a estar ubicada dentro del aspecto lógico, o sea, dentro del aspecto del pensamiento. Con esto terminamos el tema de gramática generativa y transformacional. Haciendo una síntesis de todo el sistema, vamos a decir que se parte primero para la generación del lenguaje, decimos que pueden existir categorías limitadas con las que podemos combinarlas y generar una infinita cantidad de oraciones. O sea, vamos a partir de las reglas del componente sintáctico, vamos a aplicarle las reglas y esas reglas hay que agregarle también no solo reglas de sintáctica, sino reglas de transmutación, reglas de cambio. A través de esas reglas vamos a generar, como mencionábamos en los videos anteriores, las cadenas del habla, las cadenas gramaticales. Entonces, ya con las cadenas gramaticales, asignamos un componente semántico y asignamos el componente fonético, o sea, los significados y la secuencia de sonidos. Eso es como expresa de una forma muy sucinta Noam Chomsky su sistema generativo y transformacional. Más que un sistema, es una teoría que defiende cómo el lenguaje es adquirido de forma innata a través de la misma biología del ser humano.